orando al Señor esta semana por su palabra y por lo que el Señor ha venido trayendo a nosotros durante estos últimos domingos. Bueno, últimos no, primeros domingos del año. Pues el Señor me llevó a recordar una palabra y a revisar una palabra que está en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Seguramente usted ya lo ha leído. Y he titulado este mensaje, Un río que sana. ¿Usted necesita ser sanado? Yo necesito ser sanado. Pastor, ¿pero cómo? Sí, necesito ser sanado. Necesito ser intervenido por el Señor. Necesito permanentemente estar ahí. A veces pensamos que ese texto que dice que el que cree estar firme, mire que no caiga, es para otros. Para mí no. Uy, yo jamás voy a caer. Pero si hacemos un ejercicio esta semana, solamente esta semana para no ir tan atrás, ¿en qué conductas hemos caído? ¿En qué conductas hemos vuelto? ¿En qué acciones que sabemos que no son correctas reincidimos? ¿Está de acuerdo conmigo o no? ¿O solo me pasa a mí? Para que usted extienda su mano y ore por mí, por favor. Porque es que necesitamos ser honestos delante del Señor. El Señor dice que el que dice que no peca, ¿qué? Es mentiroso y el amor del Padre no está en él. Así que usted y yo necesitamos ser sanados por el Señor. Y en Ezequiel capítulo 47, el Señor le habló al profeta en ese momento para algo específico, pero que está conectado con algo del Nuevo Testamento que ya le voy a ir contando de qué se trata. Y es eso precisamente lo que nosotros necesitamos como iglesia. El Señor nos ha venido hablando acerca de ¿qué? ¿Cuál es la palabra de este año? Permanecer. Y para permanecer nos dimos cuenta que, oh sorpresa, no permanecemos porque hemos dejado o dejamos, ¿qué cosa? El primer amor. Y al dejar el primer amor, entonces el Señor después nos conectó con el libro de Nehemías y nos hizo dar cuenta que Nehemías en silencio empezó a revisar una cantidad de cosas que habían mal, que se dolió en su corazón porque habían cosas que estaban mal. Y a eso es que el Señor quiere llevarnos, que usted y yo podamos dolernos en nuestro corazón por las cosas que están mal. ¿Cuándo fue la última vez que quebrantamos nuestro corazón por las cosas que están mal en nuestra vida? Y dice el profeta Ezequiel, y él estaba hablando de una restauración, de una intervención única, especial, pero que no era solo, la diferencia que era, no era solo para los judíos. Y es donde debemos ser juiciosos en el estudio de las Escrituras. Hay cosas que son solamente para ellos como pueblo. Y hay cosas que son para la iglesia del Señor. Amén. Y este libro de Ezequiel, en este capítulo 47 específicamente, está hablando de cosas que tienen que ver con nosotros. Voy a iniciar desde el versículo 3. Y dice la palabra del Señor: el hombre salió hacia el oriente, porque estaba allí. Dice que Ezequiel, vino un ángel a hablar a Ezequiel y le dijo... le dio unas instrucciones y dice, ¿con qué salió el varón, el hombre? Con una cuerda en la mano, una cuerda de medir. Haga de cuenta como un decámetro o un metro. Dice, midió 1000 codos, para que podamos hacernos fácil la cuenta, porque nosotros no tenemos ese tipo de medida. Vamos a hablar de 500 metros aproximadamente, ¿sí? Para no, es un poquito menos, un poquito más, en algunas versiones cambia. Pero son 500 metros. ¿Cuánto midió? 500 metros. Y me hizo cruzar el agua, la cual llegaba ¿a dónde? ¿A dónde llegaba el agua? A los tobillos. Ahora mire esto. Siempre he creído que el agua a los tobillos es un agua ligera. Es un agua fácil. ¿O no? Y es fácil, ¿por qué razones? Porque es superficial.
Me permite tener control de todas las cosas. Un poquito de Dios, mucho de mí. Porque el río al cual el profeta se estaba enfrentando habla acerca del río de Dios. Entonces, si el agua está a los tobillos, es un poquito de Dios, mucho de mí. ¿Está conmigo? Amén. ¿Está conectado esta mañana? Si yo puedo entender eso, entonces digo, ok, 500 metros, vamos caminando. Y todo el tiempo de ese caminar, 500 metros, todo el tiempo es el agua, ¿dónde? No pasa nada más. No ocurre nada más. No hay otro tipo de profundidad. Yo no sé usted cuánto tiempo lleve en el Señor, pero me preocupa pensar que el X tiempo que tengamos en el Señor, todavía estemos hablando que el agua nos está dando ¿a dónde? A los tobillos, donde yo puedo salir corriendo rápido. Donde yo no tengo ningún tipo de compromiso. ¿O ahí hay algún compromiso? No. Está relajado, está tranquilo, el fresco del agua, la arena se hunde. Si me llaman, corro sin problema. No tengo nada que me ate allí. El agua a los tobillos habla un poquito de Dios, mucho de mí. Puedo salir corriendo rápido. Un estado en el que puedo huir, si así lo quiero. Y cuando estaba estudiando eso, recordaba un poquitico la parábola del sembrador. Porque el sembrador salió ¿a dónde? A sembrar. Y de 4 terrenos, solo uno, pero los otros 3 aparentemente eran los correctos. Y yo quiero que nos hagamos preguntas. Usted me está conociendo un poquito más cada día y sabe que me gusta hacer preguntas. Que nos hagamos preguntas, que nos cuestionemos. ¿Dónde está hoy mi vida? ¿En qué estado espiritual me encuentro? ¿Dónde estoy? Luego midió otros 1000 codos y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba ¿a dónde? A las rodillas. ¿Cómo la ven? Pero en las rodillas tiene un símbolo. Las rodillas hablan de oración. Y si usted no está orando, yo le voy a invitar a que usted le preste mucha atención en esto. Su vida eterna está en juego. Su vida y la mía están en juego. Y si no oramos, si no buscamos, si no nos metemos, si no doblamos estas rodillas delante del Señor, no va a hacer ningún efecto que usted venga a este auditorio los domingos o que usted escuche después la prédica. Si nuestra vida no es una vida de oración, voy entendiendo que mi vida en Cristo me lleva a mayor profundidad. Igual que los tobillos, pero un poquito más difícil salir. Ahora, ¿qué hay de Dios? Hay un poquito más y un poquito menos de mí. ¿Qué le dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo ¿qué? Mengüe, para que tú crezcas. Un poquito más de Dios, un poquito menos de mí. Hay mayor compromiso, hay un entendimiento mayor de las cosas. Ya no me puedo estar haciendo el tonto, perdón la expresión. Ya estoy escuchando que Dios está hablando una cosa y yo no me puedo hacer el loco, sino que tengo responsabilidad sobre eso que estoy entendiendo. Sí tengo responsabilidad. Claro que sí. Puedo huir, pero ya no tan fácil. Ya he experimentado un poco más la fuerza del amor de Dios en mi vida. Ya estoy tratando de clavar los pies en la arena al fondo para no caerme. Si usted es de los que le gusta cuando va a la playa o a un río meterse solamente hasta las rodillas, usted sabe que hay cierto riesgo, ¿cierto?
Sacamos la billetera, el celular, aseguramos ciertas cosas porque si de pronto me caigo, no los vaya a dañar. Pero ya hay una fuerza mayor. Si estoy a nivel de los tobillos, no va a pasar nada realmente. Estoy ahí bajo mi control. Pero en las rodillas todo empieza a funcionar de manera diferente. A las rodillas el agua ya me empieza el Señor a jalar con más fuerza. ¿Está conmigo? Midió otros 500 metros. ¿Cuántos llevamos? 1500. Ya llevamos 1,5 kilómetros, 1500 metros. Y resulta que ahora me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba ¿a dónde? A la cintura. Ya con el agua a la cintura. En Reina Valera dice me llegaba el agua a los lomos. Y aquí esto es interesante. No encontré otra imagen, no me la critique. Y con el agua a los lomos, el Señor me lleva a descubrir el poder de su santidad. Su santidad. Ahora, ¿qué es ser santo? ¿Ser santo es igual a ser religioso? ¿Qué es ser santo? Porque a veces hablamos tanto de esa palabra y no la entendemos. ¿Qué es ser santo? Tener un vestido hasta los tobillos, aquí. Hablar un lenguaje de gloria y de poder. ¿Qué es ser santo? El término lo que dice es apartado para, o apartado, separado con un propósito. ¿Usted es separado con un propósito? Mire el que está a su lado y dígale, tú eres separado con un propósito. No le mueva la cabeza y dígale, eso que dijo el pastor. No, dígale, tú eres separado para un propósito, Emanuel. Amén. Cuando el agua va a los lomos que son estos de aquí, casi siempre en la escritura los lomos tienen una conexión o una significancia con la integridad moral, con la santidad. Y sí, debemos predicar de eso. Y a veces nos podemos acalambrar un poco, pero sí, el Señor sí nos está llamando a una integridad moral. Y es complejo y es difícil. Y esta semana compartía con algunas personas en momentos y hablábamos de esto y decíamos, sí, es que definitivamente en ciertos lugares no son lugares para nosotros estar. En ciertas conversaciones no son conversaciones para nosotros tener. Ciertas cosas ya no nos son permitidas. Y cuando, dígame si no, vamos a hablar con honestidad. Cuando yo toco eso, ¿qué pasa? ¿Corrientazo o no hay corrientazo? Si hay corrientazo es porque el Señor está haciendo la obra. Ahora, no se vaya a ir a tocar a ver si le pasa el corrientazo. ¿Sí me hago entender? Pero si usted está tocando y no pasa el corrientazo, puede haber un problema. Grave o muy grave. Si yo estoy tocando eso y me pegué una pringada a la tenaz, un corrientazo al tenaz, yo digo, porque el Espíritu Santo está diciendo que no, que ahí no es, que por ahí no es, que no repitas eso, que no vuelvas a ese camino, que no salgas más por allí. Iglesia, el Señor nos está llamando a eso, a descubrir el poder de su santidad. Puedo luchar contra ello o dejarme llevar por la mucha fuerza de su llamado. Y estoy hablando del llamado del Señor que me invita a abandonar mis formas, mis impulsos, mis pasiones. Amén. ¿Sí amén o no amén? Amén. Cuando yo estoy sumergido hasta los lomos, yo todavía tengo una parte de mi cuerpo por fuera. Pero es más complicado manejar esta parte, porque la que quiere correr y puede correr, ¿dónde está? Ya está metido. Sí, ya metió la cabeza, metió todo el cuerpo, como dicen por ahí. En este caso, metió los pies, ya estás hasta los lomos. Mira el que está a su lado y dígale, ya estás hasta los lomos. ¿Sabe qué dice la palabra? Que
Dice la escritura en el libro de Hebreos que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por eso insistimos, por eso nos caemos y decimos: no me voy a quedar aquí, y me paro, insisto y persisto, porque yo no soy de los que retroceden. Amén. Amén. Mira que está a su lado. Hoy vamos a hacerlo muchas veces. Dígale: yo no soy de los que retroceden. Y que el Señor te ayude a ti tampoco a retroceder. Que el Señor te ayude a no retroceder. Amén. Mire lo hermoso que es esto. El Señor está hablando esta mañana. Amén. Agua a los tobillos. ¿Cuántos tienen las aguas a los tobillos? Digan amén. Gracias por la honestidad. Hay unas tarjetas, por favor. ¿Quiénes tienen el agua hasta las rodillas? Seguimos orando, ¿cierto? Ahí está el efecto engañante. ¿Cuántos saben que están con sus aguas a los lomos? Y que el Señor está ministrando una parte especial ahí en nosotros. ¿Sí, amén? Puedo ver poco a lo profundo. Cuando tengo el agua a los lomos, estoy metido en el agua, pero no veo la profundidad. Todavía no la veo. Puedo ver un poco a lo profundo, pero la posición en la que estoy no es suficiente. ¿Qué necesito? Sumergirme. ¿Cuántos metros van? 1500. Midió otros 1000 codos, o sea, otros 500 metros. ¿Completó cuántos metros? 2000 metros. Estamos 2 kilómetros. 2 kilómetros. Mire que esto tiene todo un sentido. Y está hablando del paso a paso, está hablando del proceso. Por eso, si usted se queda en el proceso, yo quiero decirle que por favor usted se compare no con otros, compárese con la palabra del Señor. Porque si en su proceso usted sigue y sigue y sigue con el agua a los tobillos, usted no va a poder experimentar eso de Dios específico que hay para usted. Por eso Pablo dijo: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Un día nos tendremos que morir, hermanos. Pero la pregunta es: ¿qué tanto luchamos para ir más allá? Aguas más allá de los tobillos. ¿Qué se va a decir de ti y de mí? Este fue un hombre que fue más allá. Hubo evidencia que esta mujer siempre fue más allá. Siempre había una palabra en su boca. Siempre había un consejo. Sí, claro, como todos también, quebrantado de algún lado. Pero este fue un hombre, esta fue una mujer que siempre se esforzó y siempre mostró que iba más allá, aguas más profundas. Midió otros 1000 codos, pero la corriente se había convertido ya. Mire, se convirtió de un riachuelo, de un charquito. ¿A qué cosa? A un río que ya no podía cruzar. Creció tanto el torrente que solo que se podía cruzar a nado. En el punto anterior estábamos diciendo: puedo ver un poco a lo profundo, pero la posición no es suficiente para ver completamente allí. Ahora, cuando yo estoy pasando a nado, hay una rendición, una negación, una dependencia, un abandono. Yo quiero decirle una cosa esta mañana. Cuando una persona está cruzando el río de Dios a nado, no tiene excusas ninguna. Ya no tiene excusas. Ya no va a buscar una excusa para no venir. Ya no va a buscar una excusa para decir: no, es que no pude por eso. No. La prioridad es ¿quién? Dios. Dios es la prioridad. Es la prioridad. Rendición, negación, dependencia, abandono. La evidencia de una fe con raíces profundas. Puedo ir al fondo, puedo conocer más de su corazón. Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice: en quien están escondidos, no está en pantalla, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos?
En Cristo están. ¿Cómo están nuestros tesoros? Un tesoro es para ponerlo así. ¿Qué hay que hacer con un tesoro? Guardarlo. ¿Quiénes van a encontrar el tesoro? Los que se sumergen. Porque los tesoros no se ponen a flote, no se ponen en la superficie. Los tesoros se esconden adentro, se guardan para que los que muestren hambre y sed, ellos los encuentren. ¿Usted quiere encontrar los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios? Amén. Hay que buscar. Y si estamos con la pataleta de, es que yo no encuentro nada, y está usted todavía moviendo el agua así, pues ¿qué va a encontrar? Caracoles de colores. Ay, perdónenme. Ay, no me perdones, no quiero. Pero eso es lo que va a encontrar, no va a encontrar nada más, un tesoro. Usted lleva a su hijo, su niño a la playa o a su niña a la playa y ellos encuentran caracoles, conchitas, y para ellos eso es, me la guardas. Me la guardas. Y un día tal vez eso quedó allá metido entre la maleta del viaje. Y cuando la mamá saca la maleta y sacan todo el equipaje, ¿qué ocurre? Eso se volvió polvo. Me la rompiste. Porque para él eso era, mejor dicho, wow. Mis hermanos, esos son tesoros de aguas a los tobillos. ¿Qué tesoros has venido descubriendo últimamente? Pregunto. ¿Qué tesoro? ¿Cuál fue el último tesoro que he encontrado últimamente? Y eso depende del nivel del agua, depende del nivel de agua en el que esté. Es directamente proporcional. Por eso Pablo le habló a la iglesia en Éfeso. Y allí en la carta de Efesios, en el capítulo 3, no está en pantalla. Y lo hago para que usted tome notas, y si no quiere tomar notas, usted verá. Y Efesios capítulo 3, verso 17, habla sobre la necesidad de ser capaces de comprender. Y habla de unas dimensiones allí. Dice anchura, longitud, profundidad y altura. Miren lo que está diciendo la palabra del Señor. Está hablando de ¿qué? De profundidad. ¿Qué tan profundo estoy yendo con Cristo? ¿Qué tan profunda es mi conversación acerca de Cristo? ¿O qué tan superficial es? Revisemos el corazón y miremos qué tan profundo es. Porque Pablo le está hablando por el Espíritu a la iglesia en Éfeso. ¿Recuerda cuál es la iglesia en Apocalipsis que dejó su primer amor? Esa iglesia, la de Éfeso. Y esa iglesia era una iglesia que estaba motivada por Pablo, por el apóstol Pablo, a que conociera cuál era la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Era responsabilidad de la iglesia hacerlo. Deuteronomio dice, aquí está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Para que no digas, ¿quién va a ir por allá arriba y la va a bajar y me la va a enseñar? ¿O quién va a cruzar el mar para que por favor me la traiga porque pobrecito yo? No, ¿dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. Así que si su Biblia no está subrayada, si usted no tiene un cuaderno devocional, si usted no está orando al Señor, si usted no se está conectando, si usted no está buscando de verdad, mi hermano, iglesia, yo le digo, su vida no tiene profundidad. Y vuelvo al punto, igual que en los 4 terrenos, ¿será que lo que vemos que está ocurriendo en esa persona es superficial? Solo hay que esperar algo. Tiempo. Porque es más, dice que una de ellos, dice que son los que están gozosos. Vienen a la iglesia gozosos, vienen alegres, saltan. Yo danzo en el río. Y se la saben. Pero no hay profundidad. ¿Por qué no volvió? Ahí sí no fue porque el Señor me la quitó. Resulta que esa persona se fue o esa persona no siguió porque no tiene ¿qué? Profundidad. Y de eso es lo que el Señor nos está hablando hoy. Y viene el versículo 6 y acá hay una pregunta. Vea que Dios es un Dios de preguntas. Entonces me preguntó, ¿lo has visto
hijo de hombre? Y ese lo has visto es tan igual como lo has comprendido. ¿Has entendido lo que te estoy mostrando? Ahora yo les pregunto, iglesia, ¿hemos entendido esta mañana de qué se trata? 3. Voy a volver a empezar el mensaje. ¿Hemos entendido de qué se trata, iglesia? Amén. Ok, es su responsabilidad. Es su responsabilidad, porque si usted ya entendió, ahora usted necesita poner delante del Señor a trabajar esta palabra. Amén. Y usted dirá, ay sí, solo usted y usted, pastor. Yo ya me las sé todas. Yo ya estoy más allá del bien y del mal. No, yo soy el primero que tiene que hacerlo. Yo tengo que corregir muchas cosas en mi vida. Y necesito todos los días ponerme delante del Señor. Amén. ¿Lo has visto, hijo de hombre? Dice, enseguida me hizo volver a la orilla del río. Mire, de todo lo que lo llevó, ahora salga porque le voy a mostrar otra cosa. Voy a mostrarle lo que ocurre a la orilla y orilla de ese río. Dice, y al llegar vi una gran cantidad de ¿qué cosas? A cada lado del torrente. Allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al río Muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Literal, el río Muerto. ¿Por qué se le dice que está muerto? Por el alta o por la alta densidad de sal que tiene. No hay quien viva allá. Pero ¿sabe algo? Si usted se pone a estudiar un poquitico, resulta que hay un hilo de agua que está llegando al río Muerto en este momento. O sea, es literal, es verdad, es cierto. Hay que investigar. Ahí está. ¿Qué pasa? Se está convirtiendo en agua dulce. El río Muerto no sirve de nada. Pero lo que no sirve de nada, Dios se encarga de transformarlo. Dice, allí me dijo, verso 8, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al río Muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Versículo 9, por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Así que si usted quiere una expresión nueva, cuando lo saluden, hermano, ¿cómo está? Entonces usted puede responder, en el río. A los que les gusta. ¿Cómo está? En el río. Y uno dice, está, pobrecito, le está sentando mal algo. En el río. Sí. Ahora, esa es una respuesta que tengo yo que darme a mí mismo solamente. ¿Estoy en el río? ¿Estoy en el río de Dios? ¿Estoy en el río de Dios? ¿Estoy sumergido en el río de Dios? ¿Estoy metido en el río de Dios? ¿Estoy involucrado en el río de Dios? José y María pierden a Jesús en una de las fiestas cuando ya tenía como 12 años. Y después de 3 días lo encuentran y le dicen, ¿dónde estabas? ¿Por qué estás por acá? Y él, ¿qué respondió? En los negocios de mi Padre me es que necesario estar. ¿Dónde estamos? En el río, en los negocios del Padre. Amén. Estamos en el río de Dios. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua del río transformará el agua salada en agua dulce. Así, donde el río fluya, todo vivirá. Por eso, donde usted llega, la vida de las personas que usted tiene que ver, o con las que usted tiene que ver, deben ser impactadas. Una de dos, o lo aceptan o lo rechazan. Y si lo rechazan, que sea por causa de Cristo en usted. Si lo aceptan, es porque Cristo en usted también está causando en ellos una necesidad. Yo quiero eso que usted tiene. Lléveme allá. ¿Qué hay que hacer? Eso es lo que está ocurriendo. Pero, ¿cuánto tiempo habrá pasado
después de la última vez que alguien me preguntó a mí, ¿será que se me está notando o será que ya no se me nota? ¿Será que se me está notando Cristo o ya no se nota? Es evidente ver una persona, esos brazos de quién son, quién está cruzando ese río, allá hay alguien, allá hay alguien. Como también se ve a la persona que está vendiendo a la orilla de la playa. Son dos cosas que se notan. La pregunta es, ¿qué están notando en mí? ¿A Cristo? ¿Qué es lo que están viendo en mí? ¿Cristo? Quiero que vayamos a Juan capítulo 7. Y hay un momento especial aquí en Juan, porque resulta que están haciendo una celebración que se llama la fiesta de los tabernáculos. El pueblo debía celebrar que habían salido de Egipto, que habían pasado por el desierto, que Dios había sido su provisión, su sustento, su sanador, y debían hacerlo. Juan capítulo 7, versículo 37. Dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó. Pero antes de leerlo, déjeme decirle algo de contexto. Dentro de la ceremonia de los tabernáculos, hacían unas enramadas. Era importante que todos los hombres estuvieran ahí. Era obligatorio que todos los hombres participaran de esa fiesta. Y resulta que había algo que hacían y era echarle agua, rociarle agua a la enramada. Agua, era importantísima el agua, importantísima en esa celebración, importantísima el agua dentro de las celebraciones judías. Y se levanta el Señor y dice lo siguiente, a propósito de agua, ¿qué dice? ¿Qué exclamó? Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Rayón. ¿Quién es este para pegar ese grito? ¿Quién es ese para pegar ese grito? Pongámonos en contexto. Feria de las Flores. Desfile de los silleteros. Símbolo antioqueño en su celebración. Y algún loco desquiciado se para con un megáfono en medio del desfile y dice, si alguno quiere florecer, ¿sí se conecta o no se conecta? Tan igual, tan raro era para los judíos en la celebración de la fiesta de los tabernáculos que un loco se parara y dijera, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Verso 38, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cuál Escritura? ¿Pero cuál? Jesús estaba diciendo, como dice la Escritura. ¿Ya estaba el Nuevo Testamento? ¿Cuál Escritura? ¿Cuál? Sí, Señor. La de Ezequiel 47. Como dice la Escritura, de su interior, ¿qué cosa va a pasar? Mire su Biblia o mira aquí al frente. ¿Qué va a pasar de su interior? El que está sumergido es el que puede dar agua. Dice, de aquel, versículo 38, o sea, de esa persona que se acerca a mí y beba, es del interior de esa persona, como dice, le faltó escribir ahí Ezequiel 47, pero él utilizó la expresión, como dice la Escritura, de su interior brotarán, ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Qué dice Ezequiel 47? Que donde toda persona toque o se llene de esa agua, ¿qué le iba a pasar? Iba a vivir, se iba a sanar. Por eso necesitamos venir a Cristo. El que no viene a Cristo no está sano. No importa cuánto dinero tenga y cuántas cosas por allá genéticas haga y toda la locura que quiera, no es sano en su interior si no viene a Cristo. ¿Está conmigo?
De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué tan profundo estoy con Cristo? ¿Sigo teniendo una vida aburrida de la orilla y perdiéndome los tesoros que están escondidos? Sí, yo aprendí a vivir así. ¿Para qué uno meterse? ¿Para que le hagan el feo? ¿Para tener problemas en la casa? No, aquí estoy bien. El Señor me conoce. Además, el Señor, usted no me puede juzgar, porque el Señor mira hacia el corazón. Y yo le voy a decir una cosa, pastor, usted deje de estar juzgando, porque usted para juzgar como que siempre tirando piedra desde allá con sus canciones y sus cosas y haciéndolo sentir a uno mal. Dijo el pastor Miguel Núñez, si la palabra ofende, que ofenda. Si la palabra hiere, que hiera. Si la palabra sana, que sane. Si no estamos metidos en la palabra, ¿usted se imagina dónde estuviéramos? Si así, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Pero si yo estoy creyendo en el Señor y de su interior están corriendo ríos de agua viva para mí, por Dios, eso no se puede callar. Eso no se puede callar. Cuando estábamos aquí en la obra, derrumbando este muro, nuestro gran amigo Andrés, digo gran porque es que él mide como 2 metros, Andrés Solís, pues no se ría Diana, estaba golpeando desde acá y yo estaba dirigiendo la obra desde allá afuera. Cuando fue que él lanzó un martillazo, un pedazo de ladrillo cortó un tubo que estaba sellado y fluyeron ríos. Ríos. Y entonces todos nos cogimos la cabeza. Yo tuve que ir allá al otro lado de la oficina a pedir un trapero prestado. ¿Dónde está el registro? No encontrábamos el registro. Y corra para todo lado el registro. No, que es que pruebe y verá. Y eso bote agua. Y aquí 2 escurriendo y por allá 2 investigando. Cuando no, es que eso está del otro lado. ¿Quién iba a creer que eso estaba del otro lado? Nadie. ¿Qué asume uno? Que el registro está afuera, saliendo. O por acá. Vea, movimos cuánta llave había, ninguna sirvió. Cuando usted y yo tenemos una profundidad con el Señor, no hay quien pare. No hay quien detenga esa agua. Se va a notar el agua. Va a haber escándalo por causa de esa agua. Y el escándalo le va a causar a usted incomodidad seguramente con su entorno. Ay, vean a esta. Ay, dije una palabra. Antes usted también las decía o no. Ahora la dije y usted como que, ay, agachó la cara. Morrongo. ¿Y ahora usted ya no va para allá? No, ya no voy por allá. ¿Y por qué? No, porque el Señor está cambiando. Ay, el Señor. Cuando alguien lleva el río de Dios, se le nota. Se nos nota cuando estamos yendo en el río de Dios. Nadie puede dar una cosa que no tiene dentro de sí. No es posible. No podemos aparentar. Judas al final terminó mostrando lo que había en él. El Señor sabía que Judas se robaba de las ofrendas plata. El Señor sabía, ¿y por qué no dijo nada? El Señor sabía cómo iba a terminar Judas. Fue juicio para él mismo. Pedro también tuvo un momento crítico, la diferencia. Que Pedro fue humilde y reconoció que necesitaba a su Salvador. Con vergüenza y todo, pero necesitaba a su Salvador. Porque dice que cuando les avisaron que la tumba estaba vacía, dice que Juan y Pedro corrieron. Pero el escritor del Evangelio se encargó, el Espíritu Santo, de hacer una acotación allí. Dice, pero Juan corría más rápido. ¿Por qué razón? Porque Pedrito había negado a Jesús. Y él iba como que, ¿será que no llego? 2 para atrás, 1 para adelante, 2 para atrás. Que no llegue si resucitó como dijo. ¡Qué vergüenza! ¿Yo con qué cara le voy a mirar al Señor si lo negué? ¿Con qué cara le voy a decir? Si fueron 3 veces, vea, 3 veces. Pedro, ¿me amas? Llegó el momento porque tenía que llegar el momento.
A todos nos tiene que llegar el momento donde el Señor nos va a preguntar eso. ¿Me amas? Uy, no. Necesitamos tener esa pregunta del Señor. ¿Me amas? ¿Me amas? Se tiene que mostrar el río. Se tiene que evidenciar el río. Dejémonos de tonterías, iglesia. Esto no es de venir acá y sentarnos y aplaudir. Esto es de venir, sentarnos acá y aplaudir, pero de vivir en el río de Dios. De vivir en el agua que sana. De vivir en el agua que trae vida. De vivir en el agua que salpica a los demás. De su interior correrán, brotarán ríos de agua viva. ¿Y usted cree que qué? ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso? Si le damos esa campaña publicitaria, ¿cómo la harían hoy en día? Digámosle a la IA que nos ayude. A ver, necesito un comercial donde una persona va caminando y se sube al metro, elegante, muy elegante por la mañana, se sube al metro en el apretujón del metro y resulta que de un momento a otro él empieza a orar y empieza a salir agua para todo lado y toda la gente así, uy, ¿qué pasó? ¿Usted se imagina esa escena? De su interior correrán ríos de agua viva. Tiene que haber un resultado de quien está viviendo en el Señor hacia los demás. Sí, sí tiene que haber. Porque ¿qué dijeron de Pedro cuando estaba en el patio trasero? Usted habla como ellos. Usted se mueve como... Y Pedro se mueve y Pedro estaría ya acurrucado así, temeroso. Y una mujer lo confronta y le dice, usted se parece a ese. ¿Estaba corriendo el río o no? Sí, ya estaba corriendo el río. Ya había una evidencia. Y luego dice en el libro de los Hechos que a los que seguían el camino les llamaron por primera vez ¿qué? Cristianos. ¿Sabe por qué? Porque se les notaba a Cristo. ¿Se te nota Cristo? ¿Se me nota Cristo? Verso 39, con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde, que habrían de recibir más tarde los que ¿qué? ¿Los que qué? Pregunta, ¿usted ha creído en el Señor Jesucristo? Amén. Quiere decir que el Espíritu de Dios está reposando sobre usted, dentro de usted. Amén. Eso dice la palabra del Señor. El Espíritu Santo está sobre todo el que ha creído y ha confesado que Jesucristo es su Señor y su Salvador. El Espíritu Santo está en usted. El Espíritu Santo está en mí. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Pero sabemos en qué momento se dio al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero ¿qué es lo que ocurre entonces? Que el Espíritu Santo intercede por mí y por ti con gemidos indecibles, con palabras que no pueden ser dichas por nosotros. Él está ahí listo. El Espíritu Santo está listo para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, para acompañarnos, para consolarnos. El río de Dios sí es verdad. El río de Dios sí está moviéndonos a vida para nosotros y para darle vida a otras personas. Amén. Cuando usted tiene conversaciones, cuando yo tengo conversaciones, tiene que verse el Espíritu Santo. Y esa es una de las cosas que necesitamos corregir en nuestra vida. De hoy en adelante. No permitirnos que en lo que hagamos, que como sea que se llame, no se muestre el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. El Espíritu de Dios obrando. Río, un río que sana. Y esos árboles que están allí en la imagen, al lado y lado, somos usted y yo. Más radical. Raíces. Raíces fuertes.
raíces profundas, raíces que se nutren con el río de Dios, raíces que ayudan a sostener a otros, que se sostienen y ayudan a sostener a otros. Iglesia, necesitamos en este año, si el Señor nos permite transcurrir este año en su bondad y en su evidenciar que el Espíritu de Dios es el que gobierna nuestra vida, que el Espíritu de Dios es el que nos dirige, que el Espíritu Santo de Dios es el que está saturando nuestra vida de esa agua viva, viva. Cierra sus ojos, vamos a orar. Bendito eres tú, Señor. Esta mañana has ministrado de forma especial nuestro corazón. Esta mañana, Señor, nos has amado a través de tu palabra. Señor, y al revisar nuestra vida nos damos cuenta que verdaderamente cada uno hace su propia evaluación. Señor, yo puedo creer que estoy a las rodillas, pero ¿tú qué dices? Yo puedo creer que ya estoy en las profundidades, pero ¿tú qué dices? Soy honesto y creo que puedo estar con mi agua en los tobillos, pero tu invitación es a ir más adentro. Siempre tu invitación va a ser ir más adentro. Y yo te ruego, Señor, que nos ayudes. Y yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que ministres a nuestro corazón y que nos concedas, por favor, movernos delante de ti de tal modo que perdamos nosotros el control y te lo entreguemos a ti, para poder entender, Señor, que necesitamos ir más profundo, más a lo profundo. Señor, te rogamos por una relación devocional contigo, honesta, transparente, por una relación en la intimidad contigo, Señor, que verdaderamente esté a la altura de un hijo de Dios, de una hija de Dios, para que podamos comprender con todos los santos, con todos nuestros hermanos, cuál es la anchura, la profundidad, la altura de ese amor inagotable de Cristo, de esa presencia inagotable. Señor, yo te ruego que ministres al corazón de mis hermanos y al mío propio, y nos ayudes, por favor. Que esta semana sea una semana en la que día a día, minuto a minuto, la vivamos, Señor, para ti, determinados, movidos por el río de Dios, que eres tú mismo, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. Y que todo lo que ese río tenga que arrastrarse y llevarse, se lo lleve. Pero vivir para ti, Señor. Vivir para ti con dignidad, llenos de ti, llenos de tu favor, llenos de la santidad, llenos del Espíritu Santo. Señor, gracias. Yo te ruego que ayudes a mis hermanos, que los levantes, que los fortalezcas. Señor Dios mío, que te reveles a ellos de manera personal. En el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, un abrazo. El Señor les guarde y les bendice. Una excelente tarde para todos.